Hola, buenas, me presento, mi nombre es Rafael Antonio Arce Sáenz. Actualmente soy estudiante de la Universidad Uniminuto en la licenciatura de Educación Artística, en el programa de acompañamiento de Educación Artística. Soy artista de teatro, he venido realizando en la ciudad diferentes procesos culturales y artísticos en torno al teatro y a los procesos sociales y culturales de nuestra ciudad. Actualmente trabajo en un proyecto de territorios de inclusión y oportunidades en el que hago parte de la metodología y estrategias de intervención sociales en las comunidades más vulnerables del distrito de Santiago de Cali. Bueno, en este ejercicio de presentar nuestro trabajo el día de hoy, pues digamos que se lleva a cabo una pregunta muy importante y es en la historia del arte que a lo largo del tiempo se ha ido construyendo y ha obtenido una transformación importante para esto. Un poco nos hace la referencia a identificar o a reconocer esas expresiones artísticas y culturales que han pasado a lo largo de la historia y estas cómo influyen socialmente en la actualidad. Entonces nos hacemos una pregunta inicial que es ¿qué expresiones artísticas y culturales se desarrollan a lo largo de la historia y cómo influyen estas socialmente? Digamos, sobre todo vamos a contar un poco algunos acontecimientos a lo largo de la historia, cómo estos acontecimientos han prevalecido, o sea, digamos que han marcado un proceso muy importante para la historia del arte en la actualidad y en nuestro tiempo, cómo esta transformación a lo largo del tiempo ha generado un espacio de reivindicación de la historia o de reconocernos en esa memoria colectiva de la historia. Entonces, basado en diferentes, digamos que textos o en diferentes videos que hemos explorado, hemos encontrado, pues digamos que algunos momentos importantes. La maestra Alba nos hace referencia sobre unos videos puntuales y sobre todo un texto muy interesante que es de mucho aprendizaje y que nos lleva un poco a reconocer cada momento de la historia y cada uno de los, digamos que, momentos en los que la historia o el arte influye mucho en esa época. Este libro, pues, desde el que trabajamos y los videos a los que, digamos que desde abordamos los textos, por ejemplo, de ahí hemos sacado tres momentos muy importantes que escojo para presentar este proyecto o esta validación. Entre esos, digamos que están los videos de la historia del arte universal, que abordan un poco ese proceso, ese trasegar de la vida frente a la historia del arte. Y también se hace una consulta a través de otro importante, digamos que libro, el cual pues habla sobre la historia del arte en una edición de Person en el año 2012. Entonces, un poco vamos a hacer un viaje o a pasar por un viaje desde el arte prehistórico, que es uno de los momentos que he escogido, eh, y también vamos a pasar por un momento del arte, digamos que occidental, en el siglo XIX y XX, y vamos a conocer un poco de esos momentos de la actualidad y cómo esto han influido. Entonces, escogí tres momentos muy importantes. Uno es de la prehistoria, otro es de digamos que en el año, en el siglo XIX y XX, y en la actualidad, digamos que esos procesos que se están dando para un poco, digamos que hacer un camino ahí. Me encantaría, me hubiera gustado escoger todos los momentos, pero bueno, en este caso escogimos eso. La idea es reconocer en cada uno de estos espacios los hechos o los momentos históricos del arte en el mundo, también cómo estos se marcan una identidad y cómo su desarrollo social y territorial de habitar estos espacios o estas costumbres nacen desde ahí como un ejercicio, digamos que, de, que es rutinario, que es social, pero que
a lo largo del tiempo se va reconociendo como una actividad artística. Empezar con el arte prehistórico. Se le llama arte prehistórico a las distintas manifestaciones, ya sean de tipo ornamentales o que se han creado a lo largo del tiempo de la historia o que han quedado establecidas a lo largo de la historia por medio de, digamos que, unos tipos de figuras que vamos a ver de dónde surgen. Las distintas manifestaciones ornamentales o funerarias y religiosas son elaboradas por el ser humano y estas han logrado que el ser humano pueda dejarlas permanentes durante la historia, que han sobrevivido durante muchos siglos y que han llegado a ser hasta el momento de hoy un proceso histórico de memoria de nuestra prehistoria. Digamos que en esta categoría un poco quedan una serie de pinturas rupestres, digamos que a estas se le llama luego el arte paleolítico, y son construcciones que pueden generar, digamos que en cierta forma, un ejercicio importantísimo para nuestra componente de nuestra sociedad. Como ustedes pueden reconocer un poco, el arte prehistórico es una categoría muy amplia donde se encuentran manifestaciones plásticas y estas están de diferentes tipos y procedencias de acuerdo a su temporalidad. Digamos que sus yacimientos se encuentran generalmente en las cuevas y lugares de asentamientos primitivos, donde digamos que los seres humanos en su cotidianidad resultaban y hacían, digamos que un espacio donde podían convivir y estar. En su mayoría se han descubierto hasta ahora en el continente europeo diferentes partes digamos que diferentes partes, importantes yacimientos arqueológicos, ya sea como en África, en Asia y en América Latina o en América en general. Un poco, digamos que el arte o la historia del arte prehistórico fue consecuencia, digamos que la expansión y diversificación de la especie humana y a lo largo del tiempo en el planeta pues ha tenido diferentes orígenes culturales a partir de diferentes civilizaciones, digamos que en las que ellos han expresado o han dejado en su memoria diferentes procesos que se vivían de manera social y comunitarios en sus entornos. Cada una de ellas tiene, digamos que una visión propia de acuerdo a las circunstancias o a los ejercicios en los que se relacionaban con los animales, en los que se relacionaban con las demás partes de su comunidad y ellos dejaban plasmado a través de instrumentos muy artesanales, dejaban plasmado este tipo de figuras dentro de las cavernas, cuevas o en diferentes rocas, ¿sí? Hay unos rastros históricos un poco y desde lo artístico también que hacen forma de estos grabados, adicional a generar unos grabados en todas las rocas o paredes o en las cuevas en alegoría a los difuntos. Sí hacía algo muy importante y era que también se empezaba a construir una serie de herramientas o instrumentos que datan de hace 35.000 años y estos instrumentos lo que hacen es que se empiezan a utilizar para diferentes labores cotidianas de las civilizaciones o de la sociedad. Instrumentos elaborados en materiales primarios como los árboles, las madera, en materiales encontrando en sus entornos. Y también, sobre todo, las figuras en piedra fueron muy importantes porque de ahí empieza un ejercicio de esculturas pequeñas que se empiezan a tallar a través del ejercicio de las piedras. Van adquiriendo una transformación en el tiempo y se van consolidando como herramientas en temas de las esculturas que hacían pequeñas para poder un poco desarrollar esto. Utilizaban, pues, como les decía, todo tipo de material. Bueno, todo esto lo que permitió es que estas comunicaciones o que las formas de expresarse mediante los gráficos, dibujos rupestres, el tallado sobre las piedras, la madera e incluso hasta los huesos con los que moldeaban instrumentos tanto para cacerías, para
digamos que supervivir en estos espacios, pues les permitió que también se pudieran usar en el uso cotidiano y también en un ejercicio de ritualidad que permitía un contacto y una forma diferente de relacionarse con el otro. Digamos que las vivencias crean un hecho histórico y este hecho histórico es una forma entre sí de relacionarse de acuerdo a los ideales y realidades que se viven y son representadas a través de estos objetos como las piedras. Em, por eso es importante en su proceso evolutivo que el ser humano va adquiriendo una conciencia y una capacidad creativa de conectar esa emocionalidad, esas circunstancias que se dan alrededor del ejercicio primitivo de poder encontrar materiales desde sus mismos entornos y cómo esto se puede ir generando un, un contexto en el que va dejando un hecho artístico, un proceso artístico a lo largo del tiempo que se fundamenta como parte de nuestro patrimonio ahora en día del mundo. Por decirlo. Todo se hace de manera intuitiva, un poco en la forma de relacionarse con el otro y que poco a poco con el tiempo esto se va perfeccionando y va teniendo una utilidad mucho mayor frente al ejercicio del habitar ese espacio. Uno de los más importantes cuevas, digamos que se hace referencia a esta representatividad de arte rupestre, es la cueva Altamira, que tiene aproximadamente unos 270 metros de longitud, una cueva con una serie de vestíbulos, una galería, una sala lateral y los dibujos tienen más o menos alrededor de 14.000 años de construcción. Entonces este se vuelve el referente más importante para esto. Bueno, a continuación vamos a hablar del arte prehelénico. En este periodo prehelénico, todo el arte se ha desarrollado o se ha fundamentado normalmente en las islas o costas de Grecia, eh, en la parte de Grecia continental, y todo se ha desarrollado en torno al mar. En esta zona, digamos que era una zona de paso donde, digamos que mucha influencia de otros sectores, sobre todo en el mundo egipcio y de Asia Menor, ha creado, digamos que una serie o ha incidido un poco en la serie de comportamientos que se pueden generar desde el arte. Entonces, desde ahí, por ser una isla, han llegado, digamos que algunos espacios donde se ha construido desde ahí esto. En el arte, digamos que en muchas partes de la prehistoria se habla un poco desde los grupos sociales humanos que dan inicio a la vida comunitaria. Sus descubrimientos o espacios han tenido la capacidad social de comunicar y guardar esa memoria cultural en, en ellos. Digamos que se ha logrado que en el Mediterráneo occidental, pues digamos que en esta época pueda identificar dos culturas muy importantes y estas son la minoica y la micénica, ¿sí? En el cual pues digamos que se desarrolla ampliamente en la economía, en la cultura y en la política. Sus labores iban encausadas sobre todo en la exploración del mar, como les venía contando, porque digamos que desde ahí nace una relación en el comercio y eso va generando como unos espacios. Básicamente también se dedicaban a la siembra, aunque no en menor proporción, y socialmente se organizaban en una figura máxima, digamos que de poder, que en este caso era el rey, pues con una independencia tanto económica y digamos que con una estructura que se maneja en el momento. También a su vez se hacen o se refieren a diferentes etapas de la creación de dinámicas sociales y culturales, pues basadas, como les decía, en la agricultura, pero en menor escala, y se realizaban una serie de figuras o estatuillas en honor, digamos que ideológicamente,
a la mujer, sobre todo por la fecundidad y bueno, que esto va con el tiempo a adquirir una connotación religiosa y esta connotación lo que hace es que desarrolle en civilizaciones con una serie de construcciones arquitectónicas, con una serie de espacios o monumentos donde habitaban los reyes y que ya va cogiendo una fuerza. Entre, digamos que este ejercicio de reconocer como este tipo de estructura de poder, de un poco que va desde lo político y lo religioso, también se identifica, digamos que un poco la estética. Y la estética tiene una incidencia importante, es porque todos los acontecimientos que estaban alrededor de estas civilizaciones o estos espacios, pues dan referencia a una mirada, digamos que de la cotidianidad, de lo que se realizaba, de las imágenes que ellos tenían referenciadas y la relación que tenían con estos seres mitológicos, también la relación que tenían con los animales y cómo estos se mezclaban para poder tener una serie de estética frente a lo que desarrollaban. Entonces, por eso, digamos que se empiezan a construir de manera arquitectónica una serie de espacios o palacios, y en estos palacios donde vivían los reyes y también donde, digamos que funcionaba como almacén para guardar el vino, los abarrotes, en estos también habían unos espacios de talleres de orfebrería y ahí se desarrollaban una serie de artesanías que pues digamos que funcionan también en el tema de la comercialización de estos productos. El, digamos que culturalmente se trabajaban mucho el tema de digamos que de la religión basada pues como en la mujer y la fecundidad, como lo decía anteriormente, y pues las imágenes iban referenciadas o los diseños de las imágenes iban referenciadas a esto. Y los palacios, pues en su construcción arquitectónica, digamos que buscaban tener una decoración o un decorado alrededor de los palacios con unas figuras que representaban su vida cotidiana, pero también representaban esas creencias que ellos tenían frente a los animales o a la mitología. Em, por ejemplo, hay unos espacios como de protección que se desarrollaban pues en las construcciones, por ejemplo en la entrada de los leones. Eh, Ahí ponen los leones como referente de cuidado, de protección de la instalación física y pues todo este trabajo tiene un modelado, una escultura en la que pues tiene un tallado especial que, que ayuda en la estética un poco desde lo visual, pero también en sus creencias desde la religión. Mm, digamos que también se habían representadas muchos como esa mezcla de como de ese simbolismo de la vida social y un poco desde las culturas en esos monumentos. Uno de los más importantes, digamos que monumentos que adquirió pues como este espacio fue uno de los palacios que es de minoicos, que se encontraban, digamos que en estos espacios se encontraron figuras o restos de murales, de pinturas, de frescos murales, donde aparecen representadas como escenas de la vida cotidiana de los habitantes de Creta. Se destacaban también ejercicios como hay un cuadro, digamos que un monumento muy importante que es sobre la tauromaquia, que consideraban como un ritual de fertilidad, donde pues digamos que un acróbata se salta al toro y este toro pues está en, encadenado, ¿sí? También hay unos frescos muy importantes de los delfiles que remiten o dan referencia a la vida marítima como una actividad central pues, de la población. Y también pues está la Parisien, que es un retrato donde una joven cortesana lleva un vestido cretense con el talle pues de cintura bien marcado, bien digamos que organizado. Eh, digamos que un poco en esta época se da referencia
ya a una estética, hay un modelado de una estética, una visión estética frente al arte y se desarrollan, digamos que unos procesos importantes frente al arte. Entonces, desde lo arquitectónico se desarrolla una estética obviamente general, de acuerdo a sus, digamos que, vivencias diarias, a sus creencias religiosas y al simbolismo que puede generar esta fusión de todos y el poder, sobre todo el poder político para las construcciones de las edificaciones y palacios que había en el entorno. En la parte artesanal se desarrollaban pues una serie de vasijas, de canteras, con unas figuras especiales, con unos trabajos importantes en los que digamos que funcionaban como comercialización también de la época. Y todo esto pues digamos que da una connotación al trabajo artístico. Y otra es, pues, digamos que el decorado dentro de las instalaciones o palacios que se hacen en los murales o en los frescos que se realizaban dentro de los palacios con unas figuras de las figuras cotidianas de su vida y el simbolismo que se daba en el tiempo. Entonces, esto es una época muy importante en la que encontramos una situación, digamos que empieza a verse una estética mayor y a reconocerse como una forma de transmisión de objetos y elementos para el existir o el manejo de la economía en en los poderes de estas ciudades. Bueno, y ahora vamos a hablar del arte en el siglo XIX y XX. En el siglo XIX y XX, pues digamos que se empieza a dar una revolución más fuerte y todo parte desde el ejercicio de los movimientos que se fueron generando a través de este tiempo. Movimientos como el romanticismo, el modernismo, realismo, impresionismo y posimpresionismo. Digamos que en este se da connotación a la pintura moderna, que con el trasegar de los tiempos nos lleva a una transformación a las artes figurativas a partir del siglo XX. Digamos que se empieza a construir un poco unas nuevas formas en todo el mundo de expresión a través del arte. Entre esas, pues digamos que países como Alemania, Francia, Italia, Centroamérica, México, entre otros, empiezan a visionar o a ver de manera diferente el arte. El arte viene en un trasegar del tiempo desde la prehistoria o de la prehistoria desde un proceso orgánico que se va dando con el tiempo en una figuración estética y que esa figuración estética también se hace como en un ejercicio clásico, pero para esta época digamos que esas formas empiezan a generar de acuerdo a las visiones o ideas diferentes como parte del arte. Y estas formas se vuelven un poco más disruptivas frente a las nuevas corrientes artísticas, incluso se crean corrientes artísticas opuestas a las clásicas y que estas van teniendo, pues digamos que en cuenta una influencia mucho mayor frente a lo que se maneja en el tiempo. Digamos que entre las influencias más características se hace referencia a los conflictos sociales, a las guerras, que estas permiten dar una visión diferente de la vida social, de la economía y de la política sobre todo. Eh, digamos que los autores lo que buscan es expresar esas formas de su realidad, de convivencia, de manejo, de lo que se vive en el momento y desean expresarlas a través del arte con figuras que son en cierta forma directas, como pinturas del realismo, pero otras, digamos que de manera desfiguradas para que no puedan ser tan entendibles de manera eh, pues tan directa. Digamos que aquí se presenta algo muy importante sobre el tema pues, de la arquitectura. La arquitectura, digamos que se empieza a transformar
pues porque ya vienen una serie de materiales que parten desde la revolución industrial. Estos materiales que se utilizan son diferentes, diferentes en el sentido de que anteriormente se manejaban otro tipo de materiales basados en la roca, en el barro, y ahora llega a la era industrial y esta trae consigo, pues digamos que metal. Y con el metal empiezan a crearse nuevas formas de construcciones metálicas o decorados con el metal y con nuevas formas de construcciones que un poco desfiguran lo que se venía dando a lo largo del tiempo. Entonces se presentan una serie de arquitecturas distintas, disruptivas, que logran eh, un poco cambiar esa figura. Además de estas figuras también viene un tema de tecnicismo. Cuando hablamos de tecnicismo hablo de las formas, de la resistencia, de los materiales que puedan generar estos espacios. Entonces, en la arquitectura arte, esta tendencia es muy importante, pues porque presenta una tendencia de las famas, digamos que frente a la función que presta la arquitectura basados en los materiales. También en el tiempo de la revolución se logra reivindicar espacios icónicos que estaban con el tiempo ya deteriorados y que a su vez con este tipo de materiales se hacen unas formas constructivas con lineamientos técnicos, como les decía ahorita, mucho más fuertes. También esta época pues nos da un poco referencia al arte desde la forma de las corrientes artísticas mucho más fuertes. Entre esas se caracteriza la importancia de la imaginación, del color, de la libertad, de las emociones, de las formas de esculturas que se ven reflejadas en la luminosidad, en la expresividad, ¿sí? Que esto le da un aporte creativo mucho más fuerte al proceso de construcción del arte. Desde el romanticismo también se ven reflejadas pues, pinturas desde el realismo, es decir, los enamorados, ¿sí? Pinturas que cuentan un poco de las actividades cotidianas de la vida y que se ven representadas allí, en esos espacios, en esos cuadros o en estas, digamos que, obras de arte. También se cuentan un poco las expresiones de los pueblos, por ejemplo, la vida del campesinado, de los campesinos, y esto hace referencia un poco al arte. Hay algo muy importante también en temas en torno al arte, es que a través de esto el romanticismo logra que también haya una influencia muy fuerte frente a la literatura y a la idea pues como del arte, de la belleza, el arte por el arte, eh, y esos series de simbolismos que logran caracterizar una forma subjetiva diferente de ver el arte o la forma de manejarlo. Pues la pintura, pues como les contaba hace un rato, hay unos lineamientos mucho más fuertes, más expresivos, fuera de lugar, disruptivos, que logran un poco con esa gran variedad de ejercicios o de posturas o movimientos, pues genera da cuenta de una sociedad que tiene una revolución diferente, una nueva vanguardia, una sociedad con, con pequeños pasos, pero que se ven también agigantados o que se vuelven más rápidos, entonces eso influye mucho. Y también pues tiene una connotación, digamos que de la arquitectura en la mezcla de materiales, de lo antiguo con lo moderno y cómo esto se va generando en la vida. Entonces, esto nos da cuenta, digamos, que la historia del arte en el siglo XIX y XX, las formas y visiones del mundo a través del color, a través de la expresividad y bueno, eh, en fin. En conclusión, el arte funciona como un transformador de la sociedad, pero todo esto se debe a que en cada sociedad, pues digamos que la transmisión de la cultura pueda lograr que en las sociedades se logre el arte.
En ella se ven identificados los seres humanos, se sienten representados por un grupo de tradiciones y sus formas de pensamiento. Por eso es importante que el arte, y esto nos da cuenta, digamos que al trascender por todo estos tres momentos digamos que vimos hoy, y es que nos ayuda a recapacitar y a reconocer y a reivindicar que el arte se logra a través de una cultura, unas formas de habitancia en el espacio, a unas formas de lograr conectar con el otro ser humano, a unas formas de transmitir lo que queremos expresar y que esa expresión viva logremos un poco conectarnos con ella. Alrededor del arte, digamos que se crea una sensibilidad, pero también se crea una memoria colectiva, histórica, que se ve reflejada en estos tiempos. Eh, ha tenido diferentes connotaciones de acuerdo o versiones de acuerdo a su forma de habitar el espacio, a sus formas de convivir con el otro, y esto hace que sea el arte una forma de transformar o que se vuelva transformador a lo largo del tiempo. Eh, el arte como fin, también digamos que así sea de manera intencional que se esté logrando, como fin lo que busca también es comunicar y comunicar a través de las representaciones en las pinturas, en el tallado de las esculturas y también desde las formas y visiones estéticas que cada cultura o cada civilización tiene. En definitiva, el arte es lo que nos hace humano al ser humano. El arte lo que hace es que pueda conectarnos con el pasado, pero también a través de esa visión, esa observación del pasado, podamos también tener una visión desde el presente. Eh, y ya eso sería como todo. Mil gracias. Estoy agradecido con la profesora Alba por permitirnos explorar un poco este espacio del arte. Como artista a veces se nos pasa reconocer la historia del arte, que es la fundamentación para nosotros ser quizás artistas, y es muy importante a lo que nos invita a poder compartir y vivir esta experiencia de la historia del arte ahora. Mil gracias. Esto ha sido un trabajo de mucha lectura, profe, pero también de mucha eh, de mucha conciencia frente al reconocimiento de cómo surge el arte y cómo esas expresiones van evolucionando para ser lo que hoy es el arte y que constantemente está en transformación. Mil gracias, reitero, y hasta pronto.